Hola a todos, bienvenidos a este video. En esta ocasión les voy a hablar de la sultana otomana Hürrem. Nacida alrededor del año 1502, en el entonces Reino de Polonia, esta mujer fue capturada en su tierra natal y llevada al harem imperial otomano en algún momento de su adolescencia. En el harem, decenas de esclavas servían como empleadas de la familia real y como concubinas. Allí fue donde se le otorgó el nombre de Hürrem, que significa alegre. En el año 1520, Suleimán I, conocido más tarde como el Magnífico, se convirtió en el nuevo sultán. Hürrem pasó a ser una de sus concubinas. Hasta aquí todo iba normal, pero pronto quedó claro que no había nada típico respecto a Hürrem. En el año 1521 nació el primer hijo de la pareja, llamado Mehmed, lo cual, según las reglas del Imperio Otomano, significaba que Hürrem debía dedicarse a su hijo, incluso dejar su puesto como concubina. Pero ignorando cualquier regla, Suleimán liberó a Hürrem y la hizo su esposa legal, otorgándole el título de Jaseki, equivalente al de consorte. Con ello, Hürrem obtuvo ingresos económicos sin precedentes para una mujer y honores nunca antes obtenidos por una exesclava. Junto a Suleimán tuvo 5 hijos más y se volvió una figura importante de la política tanto interna como externa. Hasta su muerte en el año 1558, Hürrem llevó una vida extraordinaria y su legado se extendió durante décadas aún después de su muerte, pues con sus títulos y honores ella abrió la puerta para que las mujeres alcanzaran un nivel de poder tan alto que sultanas después de Hürrem manejaron el control del imperio en un periodo conocido como el Sultanato de Mujeres. Sin embargo, la existencia de Hürrem no ha estado exenta de controversias como asesinato, manipulación, conspiraciones, entre muchas otras, y un debate alrededor de su persona se ha intensificado en los últimos años gracias a producciones como El Siglo Magnífico. Pero abordemos las principales controversias y su base histórica. Comencemos con su naturaleza manipuladora. La creencia popular es que Hürrem manipuló al sultán Suleimán y un sinnúmero de situaciones para conseguir poder. Esta controversia no es una creación moderna ni de la ficción. Un embajador extranjero llamado Pietro Bragadin, quien visitó la corte otomana durante la época de Hürrem, nos deja un episodio escrito muy interesante. En una ocasión al sultán Suleimán, un gobernador le regaló 2 hermosas jóvenes rusas, una para que sirviera como empleada de la madre de Suleimán y otra para él. Al descubrir esto, Hürrem reaccionó tan mal que se dejó caer al piso llorando y suplicando. En respuesta, Suleimán envió lejos a las 2 jóvenes para mantener contenta a Hürrem. Otro relato interesante lo brinda Guichelin de Busbecq, embajador del Sacro Imperio Romano. Él expresó que el matrimonio sin precedentes de Suleimán y Hürrem, reportado en el año 1534, era un claro ejemplo de la manipulación y el control que Hürrem ejercía en las emociones de Suleimán, pues según sus informantes, la verdadera razón por la que Suleimán se casó con Hürrem fue porque ella se negó a seguir entregándose a él si éste no la convertía en su esposa legal. Aunque es posible que estos embajadores exageraran la situación o que sus fuentes no fueran certeras, es importante notar que estas 2 personas, que eran de países distintos y que viajaron en momentos diferentes, coinciden en que Hürrem conocía la forma de acercarse al sultán para obtener lo que deseaba. Sin embargo, decir que ella consiguió su posición y todo su poder gracias a la manipulación es exagerado, pues incluso estas autoridades extranjeras coinciden en que Suleimán y Hürrem estaban genuinamente enamorados, y la devoción de Hürrem estaba no solo motivada por el dinero o por el poder. Por ejemplo, los reportes venecianos cuentan que incluso durante sus últimos años de vida, cuando ya ostentaba todo el poder y su posición era intocable, Hürrem se esforzaba por estar cerca de Suleimán porque le aterraba morir lejos de él. Otra prueba la encontramos en la correspondencia de la pareja, en donde notamos que ellos profesaban su amor constantemente y aún hoy sobreviven poemas que Suleimán le dedicó a Hürrem.
Así que si bien es posible que ella manipulara algunas situaciones, la clave del ascenso de Hurrem parece haber sido el amor y no tanto la manipulación. Ahora hablemos de la brujería. Según el embajador Busbek, la población otomana creía que Hurrem mantenía el amor de Suleimán con magia y hechizos. De igual forma, el embajador Bassano señala que los súbditos la llamaban Siadi, que significa bruja. Así que la brujería fue una de las controversias que más sonaron en su tiempo. Pero desde luego que no hay evidencia de que ella practicara brujería ni que alguien lo creyera seriamente. Más bien lo que pasó aquí es que por Hurrem Suleimán rompió tradiciones muy arraigadas al imperio. Primero, el principio que dictaba que una concubina debía tener un solo hijo, lo cual tenía importancia porque podía afectar directamente la sucesión, que fue lo que sucedió. Segundo, tomar una concubina, liberarla y hacerla su esposa, algo que nunca pasó antes. Y tercero, que el sultán se asociara a una sola mujer. Estas para nosotros parecen simples acciones, pero para los otomanos en esa época fueron ofensas que cometía el sultán contra sus tradiciones. Esto dejó a la población tan confundida que no pudieron hacer más que justificar a su sultán culpando a la hechicería de Hurrem. Así que la razón por la que Hurrem fue considerada bruja fue por cuestiones políticas y sociales. Ahora hablemos de una controversia todavía más grande, la forma desalmada en que eliminó a sus rivales. La corte otomana estaba llena de intrigas y conspiraciones, en la cual no era fácil sobrevivir y ostentar poder era algo muy peligroso, por lo que para Hurrem el poder significó la entrada a este complejo mundo. Sin embargo, ella, lejos de quedar atrapada y ser una víctima, parece haber respondido, y se menciona una lista de personas a quienes ella destruyó y hasta asesinó. Revisemos sus rivalidades más destacadas. Comencemos con Meidebram. Ella era una concubina de Suleimán antes de que Hurrem llegara al harem, pero la verdadera importancia de Meidebram radica en el hecho de que era la madre de Mustafa, el hijo mayor sobreviviente del sultán y su heredero. Pero esto no le valió un lugar duradero al lado de Suleimán, y según la creencia popular, Hurrem se encargó de que le echaran del palacio. En este caso, esta creencia tiene una base real, y un reporte que data del año 1533, hecho por el embajador Bernardo Navaguero, nos cuenta que Suleimán tenía 2 mujeres a las que apreciaba, Hurrem y Meidebram, pero Hurrem conocía mejor la naturaleza del sultán. Para explicar su conclusión, Bernardo dice que cuando se volvió obvio que Hurrem era la favorita de Suleimán, Meidebram la insultó llamándola carne vendida, mientras le rasguñaba la cara y la ropa. En ese tiempo, Meidebram, como madre del heredero, tenía una posición importante y Hurrem no podía enfrentarla. Pero inteligentemente, cuando el sultán envió por ella, Hurrem se negó a ir diciendo que no quería ofender al sultán con su presencia, pues ella era solo carne vendida, y después lloró frente a Suleimán. Según Bernardo, este episodio fue lo que provocó la caída de Meidebram, quien fue echada del palacio en el año 1533. En base a este reporte podemos decir que está claro que existió una rivalidad, la cual además era bastante lógica y se daba todo el tiempo en el imperio. Aunque hay que decir que si nosotros vemos los registros del harem de Suleimán, antes del ingreso de Hurrem, estos nos muestran que Meidebram no era su favorita, y de hecho había 3 mujeres por encima de ella en ingresos y que eran más cercanas a Suleimán. No fue hasta el nacimiento de Mustafa en el año 1515 que Meidebram alcanzó una posición destacada. Pero para 1526, otro embajador llamado Bragadín declaró que el sultán ya no le prestaba atención a Meidebram y que concentraba todo su afecto en Hurrem. Así que para entonces ya ni siquiera había una competencia entre las mujeres, pues claramente Hurrem ya había conseguido acaparar el afecto de Suleimán. Otro detalle que es todavía más importante es que si bien el embajador Bernardo concluye que Meidebram pudo haber sido enviada lejos por culpa de Hurrem, en realidad algo que él desconocía es que la tradición otomana dictaba que la madre del heredero debía seguirlo a la provincia que él gobernara,
y cuando Meidebram deja el palacio, no parece haberse ido en malos términos, pues no fue enviada a ningún lugar que pueda ser considerado castigo. Más bien se unió a su hijo Mustafa, que justo en ese año estaba instalado en Manisa. Esto indica que más allá de cualquier rivalidad palaciega que pudiera tener Meidebram, ella estaba cumpliendo con su papel de madre. Esto se apoya en lo que dijo el embajador Pietro, quien recalcó que Meidebram era una madre completamente devota y que Mustafa era su mayor alegría. Bernardo, otro embajador, explica que Meidebram estaba siempre con su hijo, aconsejándolo para ser amado por la gente y para mantenerse lejos de los peligros. Así que si revisamos la evidencia y los reportes, tenemos claro que sí había una rivalidad entre las mujeres, sobre todo como madres de herederos potenciales, pero en términos generales, la salida del palacio de Meidebram no parece estar 100% relacionada con Hurrem. Ahora, hablemos de Mustafa. En el año 1553, Suleimán ordenó la ejecución de su hijo Mustafa, bajo los cargos de querer destronarlo. Pero la creencia popular es que en realidad Hurrem, junto con su yerno Rustem Pasha, engañaron a Suleimán para que ordenara la ejecución de Mustafa. Con ello, Hurrem limpió el camino para sus hijos y efectivamente uno de ellos, Selim, fue el siguiente sultán otomano. Aquí aclararé que uno de los problemas con el Imperio Otomano es que la sucesión era muy distinta. El hijo mayor no siempre heredaba el imperio y generalmente el sultán elegía entre sus hijos un sucesor. Para evitar disputas, era común que el nuevo sultán ordenara la ejecución de sus medios hermanos o hermanos. A esta tradición se le conoció como el fratricidio otomano. Por eso es que para las concubinas era muy importante garantizar que sus hijos fueran los elegidos, así que es posible que Hurrem conspirara a favor de sus hijos. La historiadora Leslie Presley, por ejemplo, considera que si Hurrem eliminó a Mustafa a favor de sus hijos, esto se ajustaba a lo que se esperaba de las madres de los príncipes, protegerlos y conspirar a su favor. Pero aquí remarcaré que no sobrevive ninguna prueba contemporánea de su participación en la muerte de Mustafa. Solo una fuente postcontemporánea, el historiador del siglo XVI, Mustafa Ali, culpa a las conspiraciones de mujeres por la muerte de Mustafa, pero no ofrece pruebas ni nombres. Aparte de esto, todo lo que nos dicen los reportes y los embajadores es que como Hurrem y sus hijos se beneficiaron de la muerte de Mustafa, la población y la corte la culparon a ella, pero sinceramente ni siquiera sabemos si existió una conspiración o si en realidad Suleimán ordenó la muerte de su hijo por motivos políticos. El asunto en general es muy confuso. Por un lado, el embajador navaguero reportó que Mustafa estaba en gran favor de su padre y que ninguno de sus hermanos amenazaban su posición. Otro relato que apoya la buena relación entre Mustafa y Suleimán es que, según un testigo, Suleimán no creyó los cargos contra Mustafa cuando se los presentó Rustem Pasha. Se dice que lo corrió advirtiéndole que no repitiera esas cosas maliciosas. Pero también es posible que Suleimán tuviera miedo a la popularidad de Mustafa. Sabemos por Navaguero que en el año 1553, año en el que Mustafa cumplió 38 años y fue ejecutado. En ese tiempo se dice que era inmensamente amado y que todos querían que heredara el trono pronto. Sobre todo el ejército que lo apoyaba y amaba incondicionalmente. Este mismo embajador escribió que la corte de Mustafa era tan espléndida como la de su padre. Esto no necesariamente habla de una mala relación, pero sí nos habla de algo muy peligroso, y es que si alguien rivalizaba con Suleimán, aunque fuera su propio hijo, automáticamente se volvía su enemigo. Un detalle interesante es que aunque para nosotros que un padre mate a su hijo suena demasiado fuerte, para ellos no era nada nuevo. De hecho, el padre de Suleimán, Selim I, derrocó y asesinó a su padre, Bayezid II, para quedarse con el trono. Y después también mató a sus hermanos y medios hermanos. Así que es posible que Mustafa, si estuviera conspirando con su padre Suleimán, o por lo menos que Suleimán quisiera evitar una traición. Esto coincide con lo que dijo el embajador veneciano Andrea,
quien aseguró que Suleimán era sabio y justo, pero extremadamente cruel con todo aquel que atentara o que Suleimán pensara que atentaba contra él. En ese mismo sentido, el historiador Pesevi escribió que la muerte de Mustafa no fue nada más que una manifestación de la ira de Suleimán. Y tengamos en cuenta que Suleimán ni siquiera pagó por la tumba de su hijo Mustafa. Esto nos dice que estaba realmente enojado con él, aunque su furia no sabemos exactamente qué la originó. Pues desgraciadamente para nosotros, actualmente no existen pruebas que apoyen las acusaciones contra Mustafa, pero tampoco que las desacrediten. De todo esto, lo único que podemos concluir es que no tenemos ninguna respuesta y que si bien Hurrem pudo influir de algún modo, al final fue Suleimán quien tomó la drástica decisión de matar a su propio hijo. Y Mustafa no fue el único. En el año 1561, fallecido uno de los hijos que Suleimán tuvo con Hurrem, también fue ejecutado por orden de Suleimán. Y no solo él, también sus hijos, incluyendo un niño de 4 años. O sea que Suleimán ordenó la ejecución de su hijo y sus propios nietos. Y es importante tener en cuenta que para ese momento Hurrem llevaba casi 3 años muerta, así que Suleimán no necesitaba manipulación para ser cruel. Ahora hablemos de otro gran enemigo de Hurrem, y ese fue el gran visir Ibrahim Pasha. Ibrahim Pasha no solo ostentaba el cargo político más alto del imperio, sino que además era un amigo cercano de Suleimán. Sin embargo, ni una cosa ni la otra lo salvó de ser ejecutado por orden de Suleimán en el año 1536. Este hecho dividió opiniones, puesto que había sido tan cercano al sultán y el nombre de Hurrem no tardó en ser mencionado como la causa detrás de su caída. La razón es muy sencilla. Ibrahim tenía una excelente relación con Mustafa, y más que eso, se cuenta que Mustafa, Ibrahim y Meidebram eran aliados, mientras que Hurrem se alió con Rustem Pasha, un político que se convirtió en su yerno por ser esposo de su hija Meriam, por lo que se cree que Hurrem junto a Rustem Pasha eliminaron a Ibrahim, y con ello Rustem adquirió más tarde el puesto de gran visir y favoreció a Hurrem y a sus hijos. La verdad detrás de esto es que Ibrahim desde el inicio de su nombramiento monopolizó todo el poder de la corte y los embajadores describían que lo que él quería era lo que se hacía. Curiosamente, para el año 1523, Ibrahim y Hurrem habían alcanzado el máximo poder en sus respectivas ramas y pasaron a ser los dos grandes favoritos del sultán. Esto causó que sus carreras chocaran y que ambos iniciaran una competencia por el favor de Suleimán. Ese mismo año, en una carta, Hurrem le escribió a Suleimán que la relación con Ibrahim era muy difícil, pero se negó a especificar los motivos, diciéndole que los hablarían en persona. Así que está claro que Hurrem usaba la cercanía que tenía con Suleimán para quejarse de Ibrahim, pero Suleimán lo mantuvo cerca de él y muy en favor más de una década después de la mención en esta carta. Y lo que es más importante es que la caída de Ibrahim estuvo relacionada con su desempeño. Se sabe que su última campaña militar fue desastrosa y alardeaba de su poder, lo que naturalmente molestó a Suleimán. Además, el embajador Lovico escribió que 2 años antes de su ejecución, Ibrahim ya era negligente en cuanto al ejército y la administración. Entonces, es verdad que Hurrem pudo haber aconsejado a Suleimán en contra de Ibrahim, y muy seguramente lo hizo, pero Ibrahim no habría sido ejecutado de no ser por su falta de capacidad. Esa fue la razón principal detrás de su caída. En cuanto a Rustem Pasha, es cierto que con la caída de Ibrahim, él alcanzó un alto grado de poder, y lo que es más interesante es que la correspondencia de Hurrem y su hija Meriam deja claro que ellas intentaron promoverlo en el afecto del sultán, pero las mujeres nunca consiguieron colocarlo dentro del círculo de amigos de Suleimán. Ahora hablemos de la popularidad de Hurrem. Ciertamente ella fue una mujer muy popular por lo atípica que fue su vida, pero como quedó claro en puntos anteriores, su popularidad no fue siempre positiva. Según el embajador Bassano, el ejército, el pueblo y la corte odiaban a Hurrem, pero nadie hablaba en su contra ni la atacaba directamente,
porque Suleimán la amaba. Al parecer estas críticas y este odio estuvo relacionado con la ejecución de Mustafa. Bassano asegura que personalmente le escuchó muy malos comentarios de Hürrem y de sus hijos, al tiempo que de Meidebram y Mustafa solo se decían cosas buenas y las personas se expresaban con amor de ellos. Estos informes dejan claro que la popularidad de Hürrem fue mala en determinados momentos, pero en algún punto su imagen se alejó de la polémica, sobre todo porque ella demostró ser generosa con los pobres. Aquí les voy a mencionar que Hürrem tenía ingresos casi 12 veces superiores a los que tuvo su suegra, la sultana Hafsa, o cualquier otra mujer del Imperio Otomano. Los ingresos, sumados al poder que Hürrem obtuvo, le permitieron hacer construcciones a gran escala, principalmente en Meca, Medina, Edirne y Jerusalén. Lo interesante es que estas no eran simples construcciones o monumentos, sino que además tenían un propósito que era servir a los pobres. En el año 1550, por ejemplo, se completó el complejo de Jerusalén, que tenía un apartado para los pobres de comedor, baños, panadería y escuela. El historiador Pesevi comentó que se daba comida y agua a los pobres a nombre de Hürrem, lo que hizo que la población menos favorecida se sintiera agradecida con ella, aunque desde luego que nadie hizo un censo y no sabemos qué tanto impacto positivo tuvieron estas obras en su imagen general, pero Pesevi nos dice que este gesto era agradecido, así que podemos decir que aunque ya tuvo momentos malos, sobre todo respecto a cómo era vista, pues en general su legado tampoco es completamente negativo. Continuando con el legado, otra gran acusación y controversia es que Hürrem debilitó al sultán. Hoy se piensa que más allá del amor y la poesía, Hürrem enredó tanto a Suleimán que lo volvió no solo devoto, sino también débil. La verdad histórica es que efectivamente Suleimán cambió debido a Hürrem, y esto fue algo que todos pudieron percibir. Según registros, siendo príncipe heredero, Suleimán, como cualquier otro príncipe, había tomado varias concubinas. Y más que eso, según el embajador veneciano, Minio, Suleimán era muy lujurioso, yendo con frecuencia al Palacio de las Mujeres. Pero en 1524, cuando Hürrem y Suleimán ya habían tenido 4 hijos, el embajador Zen declaró que Suleimán ya no era lujurioso y que era constante a Hürrem. Por otro lado, los registros del harem nos muestran que Suleimán sí mantuvo una serie de concubinas hasta su muerte. Luigi Bassano declaró que Suleimán no las tomaba de forma constante y que en realidad para preservar su fidelidad a Hürrem, Suleimán había casado como vírgenes a casi todas las concubinas elegibles de su harem. Estos testimonios dejan claro que Suleimán tenía devoción por Hürrem, pero nada indica que solo volviera débil. No por nada expandió el imperio de esa forma y se ganó el apodo del Magnífico. Más bien, como en 1555 describe el embajador Busbek, incluso sus críticos más acérrimos no pueden encontrar nada más serio que criticarle a Suleimán que su sumisión indebida a su esposa. Así que la devoción era usada como propaganda negativa, pues no había muchas otras cosas que utilizar en contra de este sultán. Continuemos con la intromisión política de Hürrem. Como quedó claro en puntos anteriores, Hürrem parece haberse involucrado en aspectos políticos, pero esto no solo era de forma conspiradora ni tampoco voluntaria. Según revela su correspondencia, desde el inicio de su relación, Suleimán buscó confiar en Hürrem asuntos de Estado. En esa época el turco de Hürrem no era tan bueno, por lo que ella utilizaba escribas. Esto no permitía tener una correspondencia tan privada como le gustaba a Suleimán, así que Hürrem se esforzó hasta que consiguió manejar sola su correspondencia, en la que queda claro que ella era una especie de vigilante para el sultán cuando él salía a realizar largas campañas militares en el extranjero. Por ejemplo, en el año 1537, Hürrem le reporta una epidemia que azotaba Estambul y le aconseja hacer ciertas cosas como enviar más mensajeros. Suleimán también le solicita información de finanzas y ese tipo de cosas. Pero esto no fue algo exclusivo de ella, ni algo que ella iniciara. En realidad era una práctica que a Suleimán le gustaba utilizar,
y lo hizo con su madre, la sultana Hafsa, años antes de que Hurrem entrara a su vida. Y cuando Hurrem murió, continuó haciéndolo, pero ahora con su hija Meriam. De igual forma, Suleimán le encomendó a Hurrem que actuara como mediadora internacional, y era justo lo que ella hacía. Escribía a monarcas extranjeros para asegurarles que Suleimán siempre tenía intenciones de paz. Además de eso, les intercambiaba regalos para mostrarles la buena voluntad del Imperio Otomano. Destaca sobre todo la amistad que Hurrem construyó con el reino de Polonia, lo cual es lógico porque ella era originaria de ese lugar. También realizó su tarea, que se dijo que gracias a ella, el entonces rey de Polonia, Segismundo I, pudo tener paz con el Imperio Otomano. Pero, nuevamente, hay que notar que esta era una estrategia que a Suleimán le gustaba utilizar, pues la hija de Hurrem, Meriam, continuó con este trabajo cuando su madre falleció. Pero está claro que ninguna de ellas era libre de iniciar el contacto diplomático, a menos que Suleimán se los ordenara. Y por último, hablemos de la apariencia de Hurrem. Usualmente se piensa que Hurrem debió ser una mujer inmensamente hermosa para haber destacado entre tantas concubinas y apoderarse del amor de Suleimán. La verdad es que fue descrita por Zen como joven, pero no hermosa, aunque elegante y pequeña. Los venecianos la describen como bonita y de cabello rojo, que la hacía diferente a las demás mujeres. Estas descripciones permiten que nosotros tengamos una idea breve de la apariencia de Hurrem, que corresponde con los retratos inspirados en ella. De su carácter se dice que era una mujer muy alegre, talentosa y que amaba la poesía, algo que compartió con Suleimán y que aparentemente los acercó desde el inicio. De modo que fue una mezcla de imagen y personalidad lo que la llevó a conectar con el sultán Suleimán y que los mantuvo juntos durante casi 4 décadas. Y pues esas son las principales polémicas o controversias que se asocian con el nombre de Hurrem. Ella es una mujer muy importante dentro de la historia del Imperio Otomano porque abre la puerta para el sultanato de mujeres, que es un periodo sin precedentes dentro de una monarquía musulmana. Recordemos que ellos de hecho ni siquiera designaban una consorte, más bien había concubinas y cosas así. Por eso es que la figura de Hurrem tiene un impacto tan grande. Y realmente, chicos, pues yo he visto que de repente hay una tendencia a ver a Hurrem como mala, como buena, a compararla mucho con Meidebram y cosas así. La verdad es que hay que tener en cuenta que ellos son personajes históricos, son personas que vivieron en una época muy distinta, muy ruda. En ese tiempo, sobre todo en la corte otomana, primero te mataban y luego preguntaban, entonces hay que verlo así. Y también, bueno, chicos, pues hay que tomar en cuenta que como personas tenían sus cosas buenas, sus cosas malas. Entonces hay que verlas de esa manera, chicos, a pesar de que en la novela pues está este conflicto y la buena y la mala, y sobre todo nos las presentan, ¿no?, como mujeres ya adultas, cuando en realidad ellas llegaban al imperio siendo muy jovencitas, 13 años, 14 años. Así que pues hay que tener en cuenta eso, chicos, nada más, no hay que engancharnos en quererlas ver o en quererlas siempre hacerlas competir. No es así, más bien hay que verlas de forma independiente. Y realmente pues en el caso de Hurrem, como ustedes pueden ver, algunas controversias inclusive existían en su época, no es algo que exista ahora y tienen una razón de ser. Y hay otras cosas que realmente nunca van a tener una respuesta, como la muerte de Mustafa. No hay registros que nos permitan saber qué pasó realmente, chicos. Desde luego que Suleimán no dejó una carta diciendo lo maté por esto o cosas así. O sea, son cosas que nunca vamos a saber. Quienes tienen las respuestas se murieron hace más de 500 años y ahí se acabó la historia. Por eso es que yo no les puedo mentir, chicos, no lo voy a hacer. No les voy a decir, sí, lo mató Hurrem. No, no lo mató, porque no lo sé. Yo más bien les quise presentar el panorama completo. Ustedes juzguen, ustedes díganme qué piensan. Y qué les parece el video, también denme su opinión. Y bueno, ya por último, chicos, como siempre, en la caja de descripciones se encuentran la parte de referencias con los libros que yo utilicé o los escritos para que ustedes puedan ver o puedan leer más bien estos testimonios. Y pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.